En nuestro espacio de filología contamos con la presencia de José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED. Un saludo, profesor Romera Castillo. Igualmente. Daré unos datos de José Romera Castillo, que nos acompaña hoy en este espacio. Él es un hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de Seritenat, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió en la UNED con una extensa labor investigadora, la realización de 27 congresos internacionales, además de la publicación de la revista Signa y la dirección de más de 80 tesis de doctorado. Pero hay más. El profesor Romera es académico de número de las Academias de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de las Buenas Letras de Barcelona y de las Buenas Letras de Granada y Córdoba. Es académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina y Chilena de la Lengua Española, y recientemente hay que asumir otra distinción, que es la elección por unanimidad de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Enhorabuena por esa distinción, profesor Romera. Pues muchas gracias. Son ya 8 academias, ¿no?, las que le acogen en su 8 academias y espero que el número no se pare aquí. Habrá más, seguro. Habrá más. Hoy venimos a hablar de las ediciones conmemorativas que edita la RAE, la Real Academia Española, y la SALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿verdad? Conviene remarcarlo esto porque es una edición conjunta o es una guía de lectura de grandes clásicos en español. ¿Qué fin, qué objetivo tienen los libros editados y cuál es su estructura? Profesor Romera. Esta es una empresa más de la actuación que se está realizando con el español. Las academias no solamente deben cultivar el uso de la lengua usual, sino también el ámbito cultural. Y en el ámbito cultural, qué mejor que dedicar también sus actuaciones a la lengua literaria, es decir, a la literatura. De ahí que sea muy importante este proyecto de grandes clásicos de la literatura en español, y que sea una labor conjunta tanto de España como del español, de todas las academias que cultivan el español. Yo creo que los objetivos más importantes de este proyecto, que es muy interesante, ya lo adelanto, es la recuperación de esos títulos emblemáticos que se publican o han sido publicados con motivo de alguna conmemoración, para que no se sientan marginados quienes todavía no estén, puesto que son 10 títulos hasta el momento y que están otros en perspectiva, ¿no? Y que, sobre todo, tienen una finalidad, que es difundir estas obras, ¿no?, a través de un precio muy módico, puesto que son casi 10 euros, muy bien encuadernadas, con pasta dura, cosidas, y que publica Alfaguara, la editorial Alfaguara, patrocinado por las academias, y que llega sobre todo a la librería de España y de América, y de todo el mundo, no hay que decir tiene, ¿no? Y que ya hay un corpus muy significativo de obras y que pues se piensan ampliar. Sí, ¿cuáles serían esos títulos que se llevan ya editados, que ha dicho hasta ahora son 10? Son 10 que podemos clasificarlo en varios aspectos, ¿no? Son obras textos completos. Cuya estructura, habría que decir también, que está coordinada por algún especialista en cada uno de los autores, con trabajos que aparecen en cada uno de los volúmenes de 5 o de 6 especialistas en la obra, que sirven para aclarar y ampliar e iluminar mejor la obra que se va a leer, al final con un glosario, sobre todo para aquellas obras de América que tienen una peculiaridad específica que no se conocen en España, o que al revés en otros países de América, al ser tan amplia, pues necesitan ese glosario. Pues digo, entonces habría esos 10 títulos, de los cuales tendríamos textos completos o elementos de antologías, fundamentalmente referidos a la poesía. Y que realmente vamos a ir luego después analizando cada uno de ellos, y que realmente lo que se ha procurado es que
todos los países estuviesen integrados. De momento, los países que van son de España, van 2 libros, claro, el Quijote y la Colmena. De Perú y España también, podemos decir, porque tiene la doble nacionalidad de Vargas Llosa. De Chile hay 2, Neruda y Mistral, Gabriela Mistral. De Nicaragua, Rubén Darío, 1. De México, 1. Carlos Fuentes. De Colombia, 1. García Márquez. Es decir, que tenemos un panorama de diversas voces, de diversos usos de la lengua y la lengua literaria en particular. Ya he dicho de todas formas que son ediciones conmemorativas, o sea que esto no se acaba aquí, que se van a seguir editando, por supuesto, cada año. Me parece que eso, cíclicamente, ¿no? Cuando hay algún acontecimiento importante, bien sea el centenario del autor o el cincuentenario de la publicación o tal. Por géneros, ¿hacemos una distinción también? Claro, pues por género podemos decir que tenemos 6 de narrativa, unas antologías mixtas 3 de Darío, de Mistral, de Borges, de poesía 1 estrictamente, pero también quizá lo que falte todavía es algo de teatro, que no lo han tocado todavía, pero que en el futuro suponemos que sí lo hay, o lo habrá. Sin duda. Empezamos un poco, quería hacerlo a lo mejor por bloques, no vamos a ir detallando libro, conmemoración, porque esto sería un tanto aburrido dar una lista así, ¿no, profesor Romera? Pero lo podemos hacer por agruparlo, ¿no? El primero ya ha comentado que fue el Quijote, con la conmemoración del 4º centenario en 2005, que fue, yo creo, el boom de salida. Una edición, claro, conmemorando el centenario de la primera edición del 4 del Cervantes y luego de la segunda edición del 15. El 15. Es un libro fundamental que no hace falta que nos detengamos mucho porque de esos 10 títulos, 2 pertenecen al Quijote, una obra que está reconocida mundialmente y que todo el mundo que nos está escuchando supongo que habrá leído, y el que no la haya leído ya está leyéndola, ¿no? Yo aprovecho para decir que si no tienen esta edición, que acudan a ella, porque la verdad que es un tesoro. Al precio además que se vende es un lujo poder acceder a ello. La colección se agota y la reedición, como veremos después, pues va adquiriendo también un valor añadido. Pero bueno, lo importante es que la valía la tienen por la calidad literaria y la calidad cultural y social que tienen. Haríamos una aproximación, como un segundo apartado, hablando de novela histórica. Pues sí, sería estupendo. Y la primera es la de Augusto Roa Bastos, que fue un escritor paraguayo, murió en el 2005, que conoció la dictadura que hubo en Paraguay, estuvo exiliado en Argentina, en Francia pasó también por España, etcétera, que aparece en una obra maestra que es Yo, el Supremo, que realmente lo que trata es la vida, ¿no?, o la trayectoria de un dictador, de José Gaspar Rodríguez de Francia, que estuvo una cantidad de años, fue dictador en Paraguay, y que lo que él hace es ser yo, el Supremo, por la parte del dictador, ¿no? Puesto que aparte este dictador era un hombre culto, aunque luego mataba a todo el que no estuviese de acuerdo con él, etcétera. Pero ahí está la paradoja, ¿no? Cómo un hombre culto puede tener, claro, por el dominio, por el poder, etcétera. Es decir, que es una simbología del poder, y del poder absoluto, ¿no? Mal utilizado, además. Y mal utilizado, puesto que es yo el Supremo. Y que tiene también una simbología literaria o metaliteraria, que es el escritor, se convierte a su vez en yo, el Supremo, puesto que narra y establece. Es necesario insertar esta obra en una serie de las novelas del dictador que tanto han pululado y han crecido, no solamente allí, sino aquí, en Valle Inclán, mi querido maestro y granadino como yo, Francisco Ayala, ¿no? Pero sobre todo allí,
las obras de, por ejemplo, de Alejo Campertier, el recurso del método, el otoño del patriarca de García Márquez, hacen que, por ejemplo, también la de Vargas Llosa, la de fiesta del Trujillo, chivo. claro. Es decir, que hay una componente, porque tristemente, no solamente en España hemos tenido dictaduras, sino Lo han conocido de han primera sido mano. terribles las dictaduras de allá. Y tiene también un valor añadido, que es la utilización de la lengua vernácula indígena, el guaraní. De ahí que sea necesario el glosario, ¿no? Y que también nos sirve para ver que es polifónica la realidad de Paraguay, ¿no? Y es necesario ver y la utilización de esta confesión personal que a través de una serie de recortes, de cartas, etcétera, etcétera, hacen que sea un extraordinario y escalofriante testimonio de lo que es una dictadura. Pasamos a otro apartado en el que podríamos hablar de las ciudades como centro de recreación novelística, y ahí me imagino que habrá varios países, varias perspectivas de cómo la ciudad en sí misma es el motor de una realidad literaria. Y el símbolo, a su vez, puesto que también estas novelas a las cuales nos vamos a referir a continuación, pues tienen un tinte de carácter histórico, puesto que no es solamente la ciudad en sí, que también lo es, sino lo que significa esta ciudad, esta cultura dentro de un país. Y para ello vamos a empezar por una obra estupendísima, la de Carlos Fuentes, La región más transparente. Carlos Fuentes, que fue nombrado doctor honoris causa de esta universidad, de la UNED, y que es un hombre, bueno, era un hombre encantador, murió en el año 2012, y que hizo esta novela que se publicó con motivo de cumplir el autor en 2008 los 80 cumpleaños, esta región más transparente. ¿Por qué lleva este título? La región más transparente. Porque cuando Humboldt, en el siglo XVIII, XIX, llegó, más de XIX, llegó a México y vio el valle donde está situada la ciudad, dijo, uy, esta región es más transparente. Cuando hoy realmente es una de las zonas más contaminadas del mundo. Pero está hecha con ese título también para decir cómo se puede analizar una realidad que es nebulosa, como es la Ciudad de México, o sea, la cultura mexicana, ¿no? Que es tan rica, puesto que posee todas esas raíces prehispánicas añadidas a las hispánicas, y que hacen que sea México es uno de los países más importantes por el número de hablantes y también por el número de escritores. Es importantísimo. ¿Y sobre qué trata? Pues sobre el fracaso de la Revolución Mexicana de 1910, cuando la revolución, otra vez el poder, quieren o querían poner un tipo de vida, un tipo tal, pues lo que hace Carlos Fuentes es una revisión crítica del pasado, analizando el presente de la Ciudad de México. Ni que decir tiene que Pedro Páramo de Juan Rulfo fue una de las obras que yo desde luego admiro muchísimo. Yo creo que, bueno, nunca se puede decir que es la mejor, porque nada, pero es una de las mejores. Pedro Páramo, boliviano, que lo que hacen es que él había escrito sobre todo la historia rupestre del campo de México. Y ahora nos encontramos con Carlos Fuentes con lo urbano. De ahí que unir estos dos elementos, aparte de los estudios y ensayos de Octavio Paz, etcétera, hacen que a través de esta lectura, ampliándola con estas obras que me he referido, podamos tener una visión de lo que significó ese fracaso frente a ese triunfalismo oficial que el poder ha mantenido. Hay más ciudades, más países de los que podemos incluir en este apartado, profesor Romera, ¿no? Sí. Estaba pensando en Vargas Llosa. La ciudad y los perros. Ajá. Pues La ciudad y los perros es también una de las primeras novelas de Vargas Llosa, que se publicó con motivo del cincuentenario de la primera edición de la novela, ¿no?
Tiene un título un tanto raro, ¿no? La ciudad. Estamos hablando de las ciudades. ¿Qué ciudad es? Lima, Perú. Y los perros. ¿Qué son los perros? Pues como se llamaban a los militares que estaban en el colegio donde él estudió y que reproduce en esta novela. Eran los chicos, ¿no?, que llamaban. De ahí que entonces lo que hace Vargas Llosa es, a través de esta publicación, pues primero, aproximación a una realidad americana más, en este caso es Perú, ¿no? Y que está basada en la experiencia suya personal, es decir, que lleva un tinte autobiográfico en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no?, donde él estuvo casi 5 años, con lo cual tuvo problemas con la censura, ¿no?, porque esos perros son los cadetes del tercer año, que así le llamaban, ¿no?, y que tuvo problemas puesto que se metía con el estamento militar. Y eso, en estos países y en España entonces, claro, pues realmente pues intocable. Claro. Y que, pues bueno, aparte del valor del análisis de estos barrios de la ciudad de Lima, es un simbolismo llevado también en película, llevado al cine, ¿no?, que tiene tintes autobiográficos y que él recogió en su memoria como pez en el agua, Vargas Llosa, y que realmente pues pertenece a lo que se llamó el boom de la literatura hispanoamericana, ¿no?, con Vargas Llosa, con García Márquez, Carlos Fuentes, etcétera. Y luego, hablando de ciudades, hay otra que no podemos olvidar porque nos pilla más próxima en la distancia, que es Madrid, y ahí está Camilo José Cela. Camilo José Cela, ni que decir tiene que Cela, a través de La Colmena, que es una obra estupendísima, a mí me gusta mucho más que otras que tienen mayor fama, puesto lo que hace una radiografía estupenda de Madrid, pero no solamente del Madrid, sino de lo que es la realidad, y además que es muy contradictoria, puesto que él, que fue Cela, fue censor con Franco, ¿no? Luego en esta obra se sale de la norma, se destapa, y lo que pone es La Colmena, como se van en esa casilla viviendo y manifestando una serie de clases sociales que son de mucho interés, y además que está llevada al cine por Mario Camus en el año 1982, y sobre todo tiene la novedad de esta edición, primero porque ya parece ser que se da por definitiva la fijación del texto, ¿no?, puesto que se añade fragmentos de un manuscrito que se le había donado, etcétera, y que sirve para ya fijar de una vez el texto y darlo ya como definitivo. Seguimos avanzando en el cometido que nos hemos impuesto, profesor Romera Castillo, y hay un gran apartado que no podemos dejar de lado, que es el de la poesía. ¿Cuántos países han dado premios Nobel en poesía? Y bueno, yo creo que la lengua española, la poesía del otro lado del Atlántico, nos ha traído grandes satisfacciones. Sí, claro, porque debo de decir que después de haber publicado esta serie de novelas, obtuvieron el premio Nobel, ¿no? Neruda, Gabriela Mistral, García Márquez, Vargas Llosa, Cela, etcétera. Es decir, y entre ellas solamente una mujer, que también habrá que cuidar esto, cuál es el de Gabriela Mistral. Bueno, pues empecemos, si parece, por el de Rubén Darío. ¿Cómo no iba a estar un nicaragüense genial? Digo genial puesto que fue el que significó la primera manifestación importante de la literatura en español en América, con la creación, o al menos el asentamiento sólido del modernismo, frente a la literatura del 98 que aquí se hacía, ¿no?, de reflexión, de elementos de añoranza, etcétera. El modernismo es un juego literario muy importante. Un viento fresco, además, ¿no? Claro, pero que también ha sido criticado porque era más forma que fondo, pero realmente también significó mucho, y con lo cual, ¿cómo no se iba a publicar de
de Rubén Darío un volumen y que es necesario, además, Rubén, que con esa vida que tuvo tan peculiar y tan amorosa en España, con todas esas amantes, etcétera, etcétera, hacen que la presencia de España, directa o indirectamente, en la poesía de Darío, pues sea muy importante, ¿no? De ahí que también, pues, el nicaragüense tiene su volumen. Luego estaría Gabriela Mistral, ya la he nombrado un poco, la única mujer, pero es inevitable, yo creo, en estas conmemoraciones, ¿no? En estas ediciones. De Chile se hacen dos antologías, la de Gabriela Mistral y la de Pablo Neruda, porque se iba a celebrar un congreso en Valparaíso, y que al cual yo estaba invitado y que hubo un gran terremoto. Esa noche salíamos el director de la academia y yo en el vuelo de Iberia de las 12 de la noche. Anularon el vuelo, ni que decirte, porque fue desastroso. Con lo cual, con motivo de este congreso, se hicieron estos dos volúmenes. Gabriela Mistral, pues es una poeta que no se le ha dado mucho valor, ni por su carácter, digamos, más popular, más de maestra, pero que es importante dentro de la trayectoria de la poesía femenina, ¿no?, en América, y tiene que estar, y además que fue premio Nobel, ¿no?, por otra parte, ¿no? Y claro, se unen sus 4 libros de poesía, ¿no?, más una serie de poemas inéditos, más prosa, etcétera, etcétera. Estudiada, claro, por grandes autores, como por ejemplo el poeta Gonzalo Rojas, ¿no?, que tiene un estudio bellísimo en esta colección. Esta poeta, entonces, pedagoga y diplomática, donde trata sobre la humanidad, la naturaleza, el amor, la enseñanza, etcétera, pues tiene su cabida, ¿no? Y hicieron, pues creo que bien, en rescatar al menos esta obra que estaba en España ya inencontrable. Y el otro... ¿Y qué decir de Neruda? Pues qué vamos a decir de Neruda. Pues con tantas relaciones, ¿verdad?, con España. Y que su poesía, que es muy regular también, porque tiene cosas muy buenas y también cosas muy, cuando se mete en el terreno de la poesía comprometida, pues como Alberti, como pues claro, pues va arrimándolas, aunque él fue comunista, pero vivió como un señor de toda la vida, un buen comedor, bebedor y amador. Y que realmente, pues bueno, tiene unos libros donde es una trayectoria creadora, y que, digo, pues ese canto general, o los versos del capitán, o España en el corazón, y que realmente se viene este tipo de antología si se lee las memorias, confieso que he vivido, ahí se podrá ver un poco la intrahistoria de esas publicaciones poéticas, etcétera. Siguiendo avanzando en los títulos conmemorativos, recuerdo las ediciones conmemorativas de la RAE y la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Habría un apartado que hay una estrella que brilla ahí, que es Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Qué decir de Borges? Pues yo creo que es el gran escritor, para mí, el gran escritor en español del siglo XX. Yo creo que para mí, digo, hay dos en España: Juan Ramón Jiménez, en el terreno poético estamos hablando, y Borges. De ahí que entonces, que también tuvo tantas relaciones con España, ¿no? Y que fue un hombre que vivió fue de cultura universal, ¿no? Y que su escritura, inclasificable, porque hizo ensayos, hizo poesía, hizo narrativa, hizo tal, digo, inclasificable en el sentido porque donde está su maestría literaria hacen que sea uno de los autores más universales por sus ideas, ¿no? Y que por sus tendencias políticas no fue premio Nobel.
ya que también los premios... También influye algo ahí en la política, algo bastante, vamos. Bastante, ¿no? De ahí que este sí que merecía también ser premio Nobel o Nobel, ¿eh? Pues también se puede decir de esa manera, que hacen que sea realmente, pues, ese recomendar que leyeran, que no lo haya hecho, el Aleph. Eso es una maravilla. Eso es una maestría, o la historia universal de la infamia, o ficciones. El Aleph es realmente que es uno de los escritores que, además, el título lo han hecho, creo que muy adecuado, porque se llama Borges Esencial. Una esencia de Borges, quien no haya leído toda su gran obra, tiene, con la lectura de esta recopilación de textos suyos, una idea de la figura, de la gran figura que constituye Jorge Luis Borges en la historia de la literatura mundial. Y bueno, había querido dejar para el último momento en esa trayectoria que ya hablamos de las ediciones conmemorativas de la RAE y la SALE a Gabriel García Márquez. Pues, cómo no, basta. 100 años de soledad, que es, junto con el Quijote, la obra que de mayor difusión en español. La obra se editó la segunda después del Quijote y se acaba de reeditar en el 2017 como obra conmemorativa también de esta obra barroca, esta obra tan rural, tan cultural, es que tiene todo. Y que supongo que nuestros oyentes han leído ya la obra, pero si no, tienen que leerla ya, de inmediato, ¿no? Con una característica anecdótica importante, es que se envió a Carlos Barral, que era el editor de Seix Barral, ¿no? Y que después, yo que he coincidido con Carlos Barral en algunos sitios, pues él siempre dijo que él nunca la había leído, pero que le pasaron unos informes muy negativos los lectores y fue rechazada. Con lo cual, claro, él se tiraba de los poquitos pelos que tenía ya. Pero que decía que son cosas que, bueno, que en el mundo ocurre. Y entonces fue publicada en la editorial sudamericana de Buenos Aires. Es lo que se llama el realismo mágico, una de las corrientes más importantes, donde a través de una ciudad inventada, un pueblo inventado, Macondo, se hacen la evolución, el análisis, el estudio y el resultado en este caso, de Colombia, claro, ¿no? En ese universo imaginario que es complejo, que era en su origen un mundo de tranquilidad, de tal, pero con el paso de los años, ese mundo tranquilo inventado, Macondo, es decir, la civilización nuestra, se va destruyendo. ¿Y quién trae esa destrucción? Pues el gobierno, claro. Otra vez el poder, ¿no? Y el poder absoluto mucho más, ¿eh? De ahí que el paraíso se convierta en destrucción. Es entonces una historia simbólica de la Colombia que él conoce y ha vivido, y por extensión de Latinoamérica, puesto que realmente es uno de los elementos comunes del poder absoluto que nuestros hermanos han vivido allí. Fíjese que, por ejemplo, la obra está traducida a más de 40 lenguas y se han vendido, pues bueno, más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo. Es, por tanto, una obra muy necesaria y que marca un hito dentro de su construcción, porque no toda la obra de García Márquez es fabulosa literariamente, sino como todo, pero este es el culmen de su producción y que hacen que estemos ante un nuevo mundo ideado, analizado, valorado de lo que es el mundo de García Márquez, ¿no? Que es un mundo muy rico, muy denso
que nos sirve para conocer y analizar otros mundos, otras realidades, con el fin de enriquecernos. Brevemente, porque nos estamos agotando el tiempo, pero no quisiera despedirme sin que nos comentara qué se está preparando ahora. Pues según las noticias del director Darío Villanueva de la RAE y del secretario general ahora Francisco Javier Pérez, que fue director de la Academia Venezolana de la Lengua, que también tenemos un programa de televisión con la función de la SALE, de la asociación, se están preparando 2 obras. Una para cubrir también 2 países, ¿no? Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, de nuevo otra vez el señor presidente, de nuevo el análisis de la dictadura. Y como va a ser el próximo congreso de la Asociación de Academias, creo, en Buenos Aires, pues cómo no, otro gran escritor, Cortázar, Julio Cortázar, esa obra estupendísima que yo no sé si los chicos de hoy juegan a rayuela, pero que jugamos, al menos yo, en mi infancia, y que significa mucho. Rayuela es una obra estupendísima, puesto que es un escritor también de tomo y lomo. Pues muy bien, las recomendaciones del profesor catedrático José Romero Castillo, una guía de lectura de grandes clásicos en español, las ediciones conmemorativas que editan la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Una recomendación muy acertada, profesor. Espero verle por aquí en otra ocasión porque disfrutamos y aprendemos y seguimos viendo en la literatura una guía también de la propia vida y la trayectoria vital. Muchas gracias y hasta otro programa. Yo, muchas gracias por este espacio y sobre todo la recomendación es que la literatura hay que leerla y no por un cultismo o un adorno, sino porque es que nos sirve para ver otros mundos, otros espacios, otros yoes que falta nos hace. Tomen nota. Hasta pronto. Muy bien.